CR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, sus micrófonos, los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les saludamos a nombre de este gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Carla Sons. En los controles está César Umbría y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías y quien les habla Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv porque somos realmente la radio que se ve también. Un abrazo a quienes nos ven en Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Saludos también a la gente que sintoniza en vivo gracias a la retransmisión de BPI, Venezolanos por la Información, y nuestro gran abrazo a quienes dedican varios minutos durante todos los días a vernos en diferido. ¿Cómo nos ven en diferido? A través del canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio o RCR 750, lo busca en YouTube y allí suscribiéndose puede tener acceso a todos los programas de la estación para que los vea cuando guste. Bien, Daniel ya va a estar por allí con nosotros, pero antes de eso, miren ustedes y por supuesto teniendo en cuenta que Guaidó va por Canadá, y que la actualización de la gira de Guaidó es que efectivamente se reunió la información es que hay con el canciller de Canadá, y que bueno, el pronunciamiento, la declaración oficial del gobierno de Canadá va más o menos en la tónica en la que se han dado todos los pronunciamientos con respecto al diagnóstico del caso Venezuela. Se habla en Canadá, por ejemplo, el énfasis se ha puesto en el tema de las violaciones a derechos humanos, todos los asesinatos a jóvenes, estudiantes, a disidentes políticos en general durante los últimos años, a los presos políticos. Ese es el énfasis que se ha puesto en este caso en particular con la visita en Canadá, y que además se caracteriza al gobierno venezolano, y así lo ha dicho Guaidó también, quien dice haber consignado una evidencia física al gobierno de Canadá. Se caracteriza al régimen como colaborador y coadyuvante de los regímenes del mal, los regímenes terroristas del mundo, los grupos terroristas. Y todo esto ya ha sido dicho. Yo lo que me va a permitir es un solo comentario, y es el que más o menos he hecho con todos los países que hasta ahora ha visitado, los que visitó en Europa, y lo que parece ser ahora la gira americana de Juan Guaidó, que por supuesto debe y creo va a recalar en los Estados Unidos de América, es que ese diagnóstico es un diagnóstico acertado, es un diagnóstico que es el que hay en Venezuela. Sin embargo, todo el campo de la especulación, la duda e incluso la expectativa está cifrado en torno a qué vas a hacer con ese diagnóstico. Y lo digo fundamentalmente al grupo de Guaidó, pero también lo digo a la comunidad internacional, que es clave en este sentido.
porque que Canadá diga esto, o que lo diga España, o que lo diga, que no es el caso, o que lo diga el Reino Unido de la Gran Bretaña, o que lo diga Alemania, o que lo diga luego el gobierno de los Estados Unidos, está muy bien. Pero aquí el caso es que nosotros estamos más urgidos de acciones que de diagnóstico, porque el diagnóstico yo creo que es bastante claro después de 20 años para mucha gente. Sin embargo, repito, el pronunciamiento ha sido más o menos concomitante con lo que han sido los otros pronunciamientos de otros países. Y en ese sentido hay una línea de continuidad entre esta etapa de la gira y la anterior. Vamos a ver, Canadá es como, en medio de lo que entiendo está planteado, es como el puente de entrada a la gira en América que tiene, repito, que ir necesariamente a los Estados Unidos. La foto que se espera es la foto con Trump, la conversación con Trump y las declaraciones. Entonces eso es lo que puedo decir por esa parte. Pero ¿saben qué me parece más interesante? Más interesante me parece la información que se ha develado desde Bloomberg el día de hoy, hace cosa de hora y media, cuando mucho. Y es un reporte exclusivo que comparte Patricia Laya, que creo que es la corresponsal en Venezuela de la agencia noticiosa económica Bloomberg, muy conocida por ustedes, y que dice así, por supuesto es un reporte en inglés, estoy más o menos traduciendo: Venezuela sopesa la privatización del petróleo para enfrentar su caída económica. ¿Y cómo es esto? Porque aquí estamos hablando es de Maduro, si se está hablando del gobierno de Venezuela, el que está usurpando funciones pero que las está ejerciendo. Bueno, más o menos dice así: enfrentando el colapso económico y las penosas sanciones, el gobierno socialista de Maduro propuso otorgar acciones mayoritarias y el control de la industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que abandonaría décadas de monopolio estatal. Margen o nota a pie de página o al margen: Venezuela tiene desde el año 1976 con su industria petrolera estatizada, que no nacionalizada, que puede ser otro término que se ha utilizado por muchos años, pero más bien diría yo estatizada. Una política que fue durante la segunda época del liderazgo democrático de la República Civil adoptada y que fue continuada por Chávez, que era mantener a PDVSA como un monopolio, una actividad monopolizada, pero además desde el Estado venezolano. O sea, el Estado era el que manejaba el petróleo acá y la renta, por consiguiente, derivada del petróleo. Sigo con lo que dice Bloomberg, que es el detalle. Los representantes de Maduro han mantenido conversaciones con Rosneft, PSJ de Rusia, o PJSC de Rusia. Rosneft es la empresa petrolera rusa, ustedes lo saben. Repsol de España y Eni de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela a cambio de activos, según personas con conocimiento del asunto. La propuesta, que podría ofrecer un bálsamo a la industria petrolera en desintegración del país, se encuentra en sus etapas iniciales y enfrenta grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que cambiarse, y aquí entramos en lo interesante. Hay desacuerdos sobre cómo financiar las operaciones y las sanciones de Washington, que prohíben que cualquier empresa estadounidense haga negocios con el régimen de Maduro sin exenciones. Es decir, no hay un acuerdo sobre cómo hacer con esto en Estados Unidos. Porque recuerden ustedes que aquí hay muchos intereses. Todavía entiendo, según lo que mi limitado conocimiento puede permitirse opinar sobre este caso, que el caso de donde estaba el señor Tillerson, ahora se me va el nombre, el caso de Chevron, creo que era una, y la otra se me olvida el nombre, son dos. Son empresas petroleras estadounidenses que, a pesar de las sanciones, todavía tienen intereses operando en Venezuela. Las sanciones también han desalentado a las empresas no estadounidenses a invertir en Venezuela. Esto es contexto. Y, por supuesto, lo que se dice acá, y esto hay que tenerlo en cuenta siempre con los números, es que Venezuela, o su industria petrolera, que en este caso es PDVSA, pasó de tener en su momento, escuchen ustedes, una producción tope diaria de 3.5 millones de barriles de petróleo en su mejor momento de toda la historia, a un mínimo histórico que es el que se está calculando, porque las cifras incluso divergen. El tema del OPEP, retrasos en la divulgación de las cifras oficiales, incluso maquillaje de las cifras, como ha ocurrido con todo lo que tenga que ver con la economía venezolana hace un buen rato, a mínimos históricos de 700,000 barriles por día. Es decir, estamos hablando 4 por 7, estamos hablando de 5 veces menos del máximo que alcanzó la producción diaria de barriles petroleros en Venezuela, en lo que es el momento actual. Pero bien, aquí voy. ¿Qué se está diciendo acá? Lo que se está diciendo es que se podría estar planteando a la vuelta de la esquina el reverso
de una tendencia histórica de más de 40 años, 50 años creo, 45, 50 años, 45 años creo, en números casi redondos. Si estamos pensando en que se está hablando de la privatización, pero además de la privatización a través de terceros internacionales, esto tiene que definitivamente ponernos a pensar sobre la calamidad en la que está la industria petrolera venezolana. Yo no voy a entrar acá a discutir a través de un patrioterismo chimbo si es una entrega de la soberanía o no la es. Por supuesto que hay gente que lo evaluará de esa perspectiva y dirá, claro que lo es. No, yo me quedo es con lo curiosa que es la historia. Y ojo, esto es una información que no es que está en todos los portales, esto lo está sacando en exclusiva Bloomberg, que es gente vinculada al área económica, gente que todos los días trabaja con informaciones económicas, y se está diciendo que está a punto de entregarse la industria petrolera hay conversaciones con Eni de Italia, con Repsol de España, con Rosneft de Rusia, para de alguna manera, por una parte, obtener liquidez, es decir, conseguir flujo de dólares, y por otra, lograr de alguna manera cumplir con deudas que tiene PDVSA, que a este momento parece que el Estado venezolano encarnado en Maduro no son capaces de cumplir. Entonces, eso es lo que se está manejando. Esto es bien interesante porque entonces plantea la privatización de la industria, ni siquiera en términos locales, porque claro, ¿qué empresario privado venezolano se va a meter en este brollón que es la industria petrolera en estos momentos? Además, la entrega de la industria a manos extranjeras, pero lo plantea desde el punto de vista del chavismo. Imagínense ustedes lo que significa esto. Aquí hay, cuando tengo que recibir a Daniel, aquí hay además una lectura, que es la que de alguna manera asoma en piquete Bloomberg, que es cómo van a hacer esta operación, porque de cara al mundo internacional, es decir, de cara a los actores internacionales, para lograr hacer esta cosa, tienen que pasar por las leyes de hidrocarburos, tienen que pasar por el tema constitucional, y para tú lograr hacer esto tienes que tener la firma de la presidencia de la Asamblea Nacional. Aquí logramos entender, si nos aventuramos en hipótesis, quizás por qué la búsqueda del control de la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque es que están, yo lo decía, tema préstamos en estos días, financiamiento, CAF, otros casos, Banco Mundial, puede ser, el Fondo Monetario, que no lo han tocado, pero eventualmente yo creo que lo van a tocar. Pero además ahora el control de PDVSA tiene que pasar por, o esta modificación de la ley, de que esto se ponga en manos extranjeras, tendría que pasar, supongo yo, por las manos de la Asamblea Nacional. Y como ni Parra ha logrado aglutinar los apoyos, ni Guaidó ha tomado el poder definitivamente del hemiciclo, bueno, es una película bien interesante ahora en esta pugna por el Parlamento, en esta nuevo episodio de la pugna por el Parlamento. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Saludos. Escuchándote con atención. Buenas tardes a toda la audiencia. Y yo creo que lo que hemos visto la última semana con la gira de Guaidó es sin duda alguna una búsqueda de un reposicionamiento europeo en todo esto, ¿no? Aquí Europa tiene que decidir qué es lo que va a hacer con respecto al tema de Venezuela y cómo se va a colocar frente a esto. Si la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea consideran que a Venezuela hay que mandar a sus empresas petroleras y mineras, a sus bancos, a comprar barato, aprovechando las circunstancias, y que eso se combina con la política que están ejerciendo con respecto a las sanciones al régimen chavista, si ellos creen eso es porque en Europa algo está ocurriendo en el cerebro de la clase política, que debe ser algo así como esquizofrenia. Pero es que hay señales ya, señales preocupantes. Lo que ha ocurrido con el ministro Ábalos, que es ministro de Transporte y Movilidad de España, y además de eso, secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, partido de gobierno. Lo que ha ocurrido con ese señor la semana pasada es algo que es de contarse y no creerse. Para empezar, porque nosotros que tenemos 20 años de experiencia tratando con el chavismo, reconocemos fácilmente las formas, fórmulas y actitudes que ha usado el chavismo todos estos años. Y este señor podría estar tranquilamente sentado en un gabinete de Nicolás Maduro y no desentonaría. Por su caradura, por su cinismo, por su irrespeto, por su mentira. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que ha pasado desapercibido en la prensa española, por cierto. En todas las versiones, que el tipo ya lleva 7 versiones distintas.
que desde la primera versión él ha dicho que él fue al aeropuerto a recibir un amigo y que ese amigo era el ministro de Turismo de Venezuela. Entonces es aquí donde uno se hace las grandes preguntas. Pero ustedes no tienen sancionado al régimen venezolano. Pero es que el ministro de Turismo no está sancionado, pero forma parte de un gobierno sancionado. ¿Cómo es eso que usted tiene un amigo que es ministro de Turismo de Nicolás Maduro y usted lo sigue considerando su amigo número 1 y número 2 lo invita porque tenía una reunión con él en el marco de la Feria de Turismo? Y casualmente entonces usted caminando por allí se encuentra casualmente con Delcy Rodríguez, porque parece ser que en ese aeropuerto son tan... Yo he ido muchas veces a ese aeropuerto, chicos, y nunca me he encontrado casualmente con nadie. No, ¿verdad? Nunca. Que además entiendo, yo no he ido nunca a Barajas, pero entiendo que es un aeropuerto gigantesco, ¿no? Entonces, para conseguirte con alguien tiene que tener mucha suerte. Daniel, vamos a ir a corte y seguimos con el análisis de la gira y la política de España. ¿Son mariscos o son moluscos? Son paellas. Son paellas, ¿verdad? Hay que ver si esa es una paella valenciana desprovista de todo este tipo. Entiendo que la valenciana no tiene mariscos, ¿no? Entonces es solo con pollo. Entonces, o es una paella con todos los hierros, la de Zapatero. O de vegetales. Vamos al corte y ya venimos con más de este análisis de lo que queda. Análisis forense de la clase política española. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Y entonces, Daniel, tú el balance que haces de la gira por España es de que Sánchez, fiel heredero de Zapatero, no termina de definirse, o mejor, ya se definió, pero en contrario. Súper definido. Nunca había estado un gobierno español más definido que ahora. Pero es que una cosa es que estén definidos, ellos son chavistas. Absolutamente. Eso está claro. Si no tuviesen allá iglesias. Pero es que el asunto va más allá. Porque es que de verdad, estos tipos, esta izquierda balurda, que dice ser del siglo XXI y a veces cuesta creer que sean siquiera del siglo XIX. Ellos de verdad creen que la Tierra es plana. Ellos de verdad creen que la globalización se detuvo para complacerlos a ellos. No, amigo. No. Usted, como gobierno, el gobierno español de Pedro Sánchez, le vendió a la Unión Europea la tesis de que ellos podían ser, el gobierno español, el enlace por razones ideológicas entre los bandos en pugna. Pues resulta ser que tenían llegada a través de Zapatero con el chavismo y tenían llegada al gobierno interino de Juan Guaidó por las afiliaciones del partido de Guaidó a la Internacional Socialista, por la cercanía del partido de Acción Democrática y todo lo demás con el PSOE, y que eso por ahí se podía manejar, y la Unión Europea le dio el voto de confianza al gobierno español. Y entre las cosas que se decidió hacer era
promover el diálogo y para presionar al régimen venezolano a que el diálogo ocurriera y culminara en un acuerdo que llevara a unas elecciones libres, se fueron por los derroteros de las sanciones. Vamos a imponer sanciones porque no hay mejor manera que imponer estas sanciones. Porque nos tienen prohibida la entrada a Europa. ¿Cómo queda el gobierno español cuando esa posición que planteó de que había que imponer sanciones, que había que castigar a las cabezas del régimen chavista que estaban negando la democracia, de hecho? ¿Cómo se entiende eso? Y entonces esta señora entra a territorio español, un ministro va y la recibe, se mete en el avión con ella. Ahora el señor la ha embarrado más, porque todo el señor ahora, yo estoy seguro que va a salir por ahí el video. Uh-huh. Va a salir el video del paso del señor, que nos vamos a enterar de muchas cosas más. Porque el señor dice, no, ya no puso un pie en suelo español, pero se cambió de avión. Bueno, ¿y cómo se cambió de avión? Levitando. Estúpido que es. ¿Cómo se cambió de avión? Porque ustedes me van a perdonar. Si, yo tengo un poquito de experiencia en el tema aeronáutico. Uh-huh. Pero no es necesario tener experiencia en el tema aeronáutico para saber que para tú cambiarte de un avión a otro tienes que pisar el piso. Por favor. No tocó solo español. ¿Y de dónde tocó? Se fue volando, se fue levitando. Ya es la Sayona. Se teletransportó. Entonces ese hecho, esa chapuza, ese ridículo, que por cierto, la clase política española, la oposición, está utilizando muy bien el tema. Es que te iba a decir eso, Daniel. Están haciendo morcilla. A estos tipos, ¿vale? Están haciendo el PP y Vox, bueno, y por supuesto Ciudadanos, que ya es más una anécdota que otra cosa. Están haciendo morcilla, pero lo están enfilando completo y con toda razón con Pedro Sánchez. Y no se trata de animadversión pura y simple con el chavismo. Es que vamos a recapitular. El tema es que se está diciendo que Sánchez es más o menos un delincuente porque Sánchez está contraviniendo unos designios que son de común acuerdo dentro de la Unión Europea, que es este tema de que, bueno, mira, si Delcy Rodríguez está metida en la lista de los sancionados, ¿cómo es posible que tú no hagas valer las decisiones de la Unión Europea y tú entonces vengas con una versión, dos versiones? Yo leí una versión, Daniel, la primerita, se entrevistó con el ministro dentro de la aeronave, no la dejaron descender. Ya creo que la cosa va, tú estabas hablando de otra, que si se consiguió un amigo, pero hay otra que bajó a un salón privado, Entonces, ¿cómo es esto que vas a un salón privado y no la detienes? Entonces, ¿qué gobierno es el que tiene en España? ¿Ah? Primera versión. Yo no me he reunido con esa señora. Uh-huh. Es falso. Segunda versión. Fue un encuentro casual, porque yo fui a buscar a un amigo. Y no dice quién era el amigo. El amigo era el ministro del turismo del régimen venezolano. Ficha de Diosdado Cabello, por cierto. Que todo hay que decirlo. El señor Plasencia. Uh-huh. Luego dijo, bueno, es que mi amigo me pidió, bueno, ¿qué confianza le tienes tú a ese amigo, no? Amigo Luqui. Mi amigo me pidió que subiera al avión a saludar a su jefa. Y entonces tú tienes a un tipo cuya jefa es una mujer sancionada por la Unión Europea y tú lo sigues teniendo de amigo. O sea, imagínate tú. Y yo por cortesía fue un saludo rápido y casual, no se habló de nada en especial. Después el señor dice, fue una conversación de 20 a 25 minutos. Y yo en realidad no hablamos de nada en especial, pero sí le recordé que no podía entrar al territorio español. Después le echa la grama al ministro del Interior. Y dice, no, yo fui porque el ministro del Interior me había advertido que ella no podía entrar a territorio español y por tanto yo lo que hice fue una labor para salvar al gobierno español de una crisis diplomática. Mira tú, es un salvador el señor. Uh-huh. Un salvador. No, es que son unos caretablas, ¿viste? Yo quisiera saber de qué manera. Eso debe ser de abrojo, ¿no? Esa cara. O de abeto, sí. De abedul. De caoba. No, de caoba no, porque en España no hay caoba. No hay caoba, ¿verdad? De corcho quizás, porque rebota. Mira, lo que sí te tengo que decir es que Pedro Sánchez, que acaba de inaugurar gobierno hace poco, bueno, de un mes, chico. Vaya, sí, no tiene un mes, creo, menos. Entonces, menos de un mes. Bueno, en esa inauguración, tremendo problema en el que ha metido este ministro a Pedro Sánchez y tremenda oportunidad que tienen los sectores
opuestos a esta alianza maléfica Podemos-PSOE, para capitalizar apoyos políticos y para, a través de esta veta que abre la visita, no sabemos si inusitada o planificada, de Delcy Rodríguez para hacer política. Esto está causando en la opinión pública, mire, una conmoción más allá, porque no es el caso de Guaidó. O sea, quien diga esto es mentira. No es Guaidó, es el tema de cómo el gobierno de Pedro Sánchez, Daniel, discúlpame, es un gobierno, pero que parece un gobierno de plastilina. Pues eso es lo que parece el gobierno de Pedro Sánchez. De plastilina, no de plasta. Plastilina no. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Eso no lo va a hacer la clase política venezolana, obviamente. Mucho menos el embajador que tienen allá, que es el señor Ecarri, que es pana burda de Zapatero. Él es de esa línea. Claro. Bueno, fíjense que cuando Guaidó llegó a Europa, el ministro, el embajador estaba en Miami. Después fue que llegó allá a tomarse la foto. Pero en todo caso, ¿qué debería hacerse ahora para los que dicen? ¿Y tú qué propones? Bueno, yo le digo lo siguiente. Hay que presionar desde la opinión pública, que es lo que nos queda. Porque los medios de comunicación españoles, donde sí hay libertad de expresión, inclusive los medios de comunicación de izquierda están diciendo, pero qué desgracia es esto, ustedes se volvieron locos. Están diciendo es una mamarrachada, que es una mamarrachada. Los mismos medios de comunicación de izquierda están diciendo, eso es una locura, ustedes cometieron una chapuza. El País, pídale perdón a la gente. El País de España. País de España lanzó una editorial durísimo. Sí. Y eso que el País de España es casi vocero de Podemos. No, de PSOE. Del PSOE lo es. Y de Podemos también. Pero tipo dijeron una cosa así como, mire, señor, usted no es el mismo presidente que dijo hace un año que usted reconocía a Juan Guaidó. Y si lo reconoce, ¿por qué no lo recibe ahora? ¿Y por qué recibe a Delcy Rodríguez si usted la sancionó? Usted se volvió loco. Eso es lo que dice en pocas palabras ¿qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista? De mi humilde opinión, si me la permiten. Hay que presionar de todas las formas posibles para que el gobierno español pierda cualquier posición preferente dentro de la Unión Europea para fijar el ritmo y las posiciones de la Unión Europea, de Europa en pleno con respecto a Venezuela. Están inhabilitados moralmente para participar de la toma de decisiones con respecto a lo que va a ocurrir en Venezuela. Y si para eso sirvió, escuche bien lo que voy a decir y cuidado con las interpretaciones. Creo que eso hasta ahora es el único logro de esta gira. Hasta ahora. Dejar en evidencia la catadura moral del gobierno español. No es un logro directo de Juan Guaidó, es verdad, sí, está bien, por retruque, pero sirvió. Claro. Porque la que se ha armado en España es para no pararla nunca. Claro, ahí dirá la gente, qué mezquindad, hay logros secundarios, pero estamos hablando de logros prácticos. En este momento... Estoy hablando de lo práctico, sí, de largo alcance. Sí, no de lo simbólico, porque por ejemplo, hay gente que te dirá, reformulo, hay gente que dirá, bueno, no, fíjate, la gira de Guaidó ha servido para, desde el punto de vista simbólico, mostrar que él sí tiene aquiescencia sobre los sectores digamos, de la política mundial. Lo reciben en Francia, lo recibe el presidente, el jefe de gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña, va al foro económico. Sí, pero eso es un punto de vista simbólico. Estamos hablando de cosas prácticas. Y me parece que has dado en el clavo, Daniel. España, hasta el día de ayer, yo creo que esto es un parteaguas, España, hasta el día de ayer, era quien llevaba la voz cantante en Europa sobre qué hacer y qué no hacer sobre Venezuela. Por supuesto, estamos hablando de la Unión Europea, donde esto es un tema colegiado, donde esto es un tema que por ser colegiado incluso se demora, donde es un tema sometido a votaciones permanentes, donde hay países tibios, donde hay países calientes, donde otros que son fríos. Pero España, dentro de ese océano de cosas, España era el principal, porque España aludía, como siempre ha aludido, su relación cultural, histórica e incluso este hecho práctico que tú has comentado, la vinculación ideológica, el fácil acceso que podía tener sobre el chavismo y sobre cierta oposición moderada que está inscrita dentro de ese bodrio que es la Internacional Socialista. Con esto, yo creo que España, o el gobierno, no España, estoy muy mal hablando de España. Además, se supone que yo tengo pasaporte español, yo no puedo hablar mal de España, pero no, el gobierno de Pedro Sánchez. No estamos hablando mal de España, estamos hablando con respecto al gobierno actual de España. El gobierno de España pierde
toda capacidad de decirle al mundo, que además ya lo hizo el año pasado, porque quien orquestó la política, incluso quien estaba en este tema de los diálogos, uno de los principales puntales para esta política, de hacer creer además, ustedes lo que pasa es que lo habrán olvidado, de que la Unión Europea iba a tener una comisión que supuestamente iba a venir, que pidieron 3 meses, después pidieron prórroga de 3 meses más. Esta es la política de Margallo, de Borrell, digo, que Margallo, estoy yéndome al gobierno de Rajoy, la política de Borrell, la política de Sánchez, la política del PSOE de Sánchez, que es una cosa importante a marcar, con que en Venezuela ellos iban a procurar una solución. Bueno, ya ha pasado un año, y con todo esto, con este bodrio presentado en la visita de Guaidó, para el gobierno de Pedro Sánchez, tienen que callarse la boca y tienen que ceder la decisión de Europa, que yo sé que eso no es tan fácil como simplemente decirlo, pero tienen que perder el abanderamiento principal de la posición de Europa para con el caso Venezuela. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Vamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya son asiduos nuestros problemas de comunicación. Bueno, tenemos algunos problemas con la señal. Sí, Daniel, con la señal en rcr.tv, pero ahí vamos restableciendo, vamos saliéndole al paso a las dificultades. Y antes de continuar, Daniel, quisiera hacer un servicio público para una paciente con Parkinson, una señora de edad avanzada ya. La señora Carmen está solicitando este medicamento indispensable para muchos pacientes con Parkinson, que es el Sinemet. Si usted puede ayudar con este medicamento, que sabemos no es fácil de ubicar, pero puede proporcionarnos información, puede donarlo incluso, le agradecemos muchísimo. Es para la señora Carmen Sinemet. El número de teléfono de contacto, incluso de su esposo, puede preguntar por él, es un número local acá en Caracas, 451-0639. 451-0639, Daniel, adelante. Es interesante cómo, además, no hay una forma precisa, desde mi punto de vista, claro, para evaluar todavía esta gira, ¿no? Ya hemos dicho que lo que ocurrió en España es un saldo a favor, ¿no? Uh-huh. Podría serlo. Se le dio un golpe a un gobierno chavista. Siempre es ganancia. Pero, vamos a ver los bemoles. Bueno, número uno. Delcy Rodríguez entró y pasó por España como le dio la gana. Eso es algo infame para los venezolanos. Uh-huh. El Pollo Carvajal sigue fugado. Eso es otra infamia. Pero esta información que tú das de que Repsol, Eni y otras empresas europeas estarían pensando en participar en la rapiña, uh-huh, con respecto a PDVSA, bueno, eso es otra infamia. Entonces, aquí, bueno, y si nos ponemos a hablar de los bonos y de la participación de la gente de Noruega en la cuestión de los bonos, de los intereses vinculados Noruega, bonos, negociación, elecciones ya, como sea, uh-huh, porque esa es la otra. El problema no es elecciones, ni elecciones ya. El verdadero lema es elecciones como sea. Y aquí es donde vienen las grandes definiciones.
Yo creo que Juan Guaidó va a regresar a Venezuela. Creo que su regreso va a ser inminente. Creo que regresará muy probablemente recargado. Y creo que aprovechando el estar recargado, se subirán a la ola que nos han mostrado ya de distintas maneras. Y esa es la ola de las elecciones. Eso está perfectamente claro. Ya lo han asomado. Las parlamentarias, Daniel. Las parlamentarias. Las que sean. ¿Tú estás seguro que Juan Guaidó participaría en unas elecciones parlamentarias? En las que sean van a participar. Yo ahí difiero. Ya lo han asomado 2 cabezas del G4. En este caso, ¿quiénes? El señor Enrique Capriles, en un artículo publicado en el diario El País, dijo que aquí se había fracasado durante el 2019, que el cese de la usurpación no se logró, que el gobierno de transición tampoco, y que lo único que nos quedaba era amarrarnos a las elecciones. No utilizó la palabra libres. Y no dijo cuáles, ni presidenciales, ni dijo cuáles. Dijo que había que ir a un escenario electoral y que había que entender que por muy duras que fuesen las condiciones, no teníamos otra cosa que no fuese la participación electoral. Muy bien. Y que él tiene experiencia en eso. No, claro, bastante, sobrada. No, bastante experiencia. Bastante que tiene. Larga hoja de vida. Y el segundo, ¿quién fue? Más larga que el papel Yasmín. Pero tiene más hojas. Además de eso, vean las señales que da Acción Democrática. Ajá. Vean las señales que da el Nuevo Tiempo. Lo que tienen es que leerlo, Neomar. No, claro. Estoy de acuerdo. Todos los partidos que están alrededor de Juan Guaidó están locos por ir a elecciones. Porque si no fuese así, no estarían batallando porque les van a quitar las tarjetas. Bueno, pero ¿para qué quieres tú esas tarjetas si no las vas a usar? ¿A que se la van a dar el CNE? Bueno, pero si aquí, ¿de cuáles elecciones estás hablando tú? Es que vienen unas elecciones y tú quieres las tarjetas por eso. Yo coincido, mira, parcialmente contigo en lo de, parcialmente, en lo otro, en lo de Capriles y en lo de estos partidos, completa. Pero en lo de Guaidó no coincido del todo. ¿Sabes por qué? Porque creo que aunque sí el tema es elecciones, y de hecho creo que la gira internacional hasta este momento lo que ha logrado comprometer es a estos países a sumarse a un petitorio de elecciones libres, presidenciales, en el mejor de los casos. Creo que eso es lo que viene a buscar Guaidó. Ahora, ¿cómo lo instrumentaliza? No sé. Pero no creo, de hecho, tampoco estoy completamente de acuerdo contigo en que Guaidó regresa de inmediato y entra así como Pedro por su casa, ¿no? Eso tampoco lo comparto tanto. No sé si... como Pedro por su casa no, va a entrar. Pero fíjate, creo, esto es lo que yo percibo, que Juan Guaidó no puede llegar a Venezuela a proponer unas elecciones siendo estas cualesquiera. O sea, no es que va a llegar, por ejemplo, el caso de las parlamentarias, yo no creo, o al menos es lo que yo por el tema de las declaraciones del año pasado, por cómo va la gira y por algo más importante que lo que dijo el año pasado y por cómo va la gira, que es por el ánimo interno, Daniel, por la expectativa de alguna manera levantada. Yo no creo que Juan Guaidó vaya a comprometerse en una elección parlamentaria. Ahora, que anda buscando elecciones, completamente. Pero él está buscando una elección en teoría presidencial. Aquí lo que se ha dicho en toda la gira, que también es importante, porque lo han recibido todos los líderes. Ok, se lo recibió todo el mundo, está bien. Ajá. Y en todas las reuniones se dice lo mismo. Elecciones. Las elecciones. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú hayas ido por el mundo y que te hayas dicho todo el mundo elecciones, y se presenten unas elecciones y no vayas? ¿Cómo lo vas a explicar? No, porque aquí son unas elecciones tales más cuales tal. Bueno, pero entonces tú deberías estar en este momento trabajando para que ocurran unas elecciones distintas. Cuidado con esto. Bueno. No les extrañe, Neomar, porque aquí en Venezuela, como todos sabemos y como hemos dicho, vuelan las cucarachas, llueve con sol, todo el mundo juega a caballo y quiebra el hipódromo. Bueno, no les extrañe que haya 2 CNE y que se hagan 2 elecciones. Claro, es que fíjate. Bueno, no les extrañe. No sé si vamos a llegar allá, pero es que, ojo, el tema de elecciones ni siquiera es una cosa maledicente que nosotros estamos proponiendo. La Asamblea Nacional, todavía liderada por Juan Guaidó, los diputados de esta asamblea, no sé cuál es el diputado en específico, se me olvida el nombre ahorita, pero he leído más temprano, hoy en la mañana, que ellos van a designar la comisión para el nombramiento de los nuevos rectores del CNE. O sea, ellos van por ese barco.
Que es lo mismo peor. que lo que Hay pasa un es que escenario Parra... peor. ¿Ah? Hay un escenario peor. Ajá. Se nos olvida que hay una asamblea constituyente chavista instalada. No se nos ha olvidado, ¿no? Ellas están ahí. Hay otras cosas importantes. Según la doctrina constitucional chavista, en función de lo que hicieron en el año 99, después que se elabora una constitución, en vez de hacer lo que se hizo en el año 61, que se elaboró una constitución y dicha constitución empieza a cumplirse en los aspectos que correspondía, menos en lo relacionado a la elección presidencial, que se dijo, no, las próximas elecciones son en el año 63. Y punto. En el caso de la doctrina constitucional chavista, en el año 99, cuando la constitución estaba lista, dijeron, ahora hay que hacer una mega elección para que todos los cargos se ajusten a lo que dice la nueva constitución. Y dijo Chávez, incluido mi cargo, yo pongo mi cargo al servicio de la constituyente. Y así ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el escenario más feo? No, bueno, que aquí en un escenario negociado, mira, que aquí Europa le diga al chavismo, mira, ya basta. Que Pedro Sánchez le diga a través de Pablo Iglesias, entonces, mira, aplica el plan de las elecciones, eyéctalos. ¿Y qué van a hacer los tipos? Van a decir, bueno, vamos a hacer elecciones a nuestra manera. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿cuál va a ser la ruta que va a utilizar el chavismo para las elecciones? Va a decir, ya está lista la nueva constitución. Qué bueno. Aquí está la nueva constitución. Y como hay una nueva constitución, hay que ir a una mega elección. Sí, la relegitimación de los poderes. Relegitimación de poder, inclusive la presidencia. Bueno, ustedes no querían, pues. Claro. Ustedes no querían elecciones. Todo nada. Vamos a las elecciones. ¿Y qué va a pasar allí? Que para participar en esas elecciones tienen que reconocer esa constitución, que sería reconocer esa constituyente que tienen desconociéndola desde que empezó. Y yo tengo un temor, que se lo comentaba ayer Alberto Francisco, yo tengo un temor con respecto a ese escenario, porque a mí me parece que ese escenario, lo que podría ocurrir una cosa horrible, que esa constitución traiga unas instituciones inamovibles que sean capaces de separar la figura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del jefe de Estado. Cosas como esa. Es esa vieja estructura, por supuesto, no teocrática, pero como el tema del Consejo de los Ayatolá iraní, ¿no? Que está por encima del poder. Discúlpame, en Venezuela ya lo vimos con Gómez. Sí. Gómez era el jefe del ejército, el presidente era otro. Este tema como, por ejemplo, del espacio, el interregno de la transición a la democracia chilena, donde Pinochet era jefe del ejército. No me hablas de interregno de la transición, háblame de Cuba. Con Fidel Castro como primer ministro y un presidente títere. Sí, claro. Te comprendo. Como Manuel Urrutia primero y Osvaldo Ortiz después. Entonces, ¿qué puede ocurrir allí? Bueno, no les extrañe que en medio de todo esto obligan a esa oposición falsaria y prostibularia. Tú quieres unas elecciones, tú dijiste que las querías, aquí están las elecciones. Tienes que cumplir con esta constitución. Y que la comunidad internacional diga, caramba, en aras del entendimiento y bla, 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 todo aquello, vayan a las elecciones, tráguense el sapo. Y lo peor que puede pasar allí es que vayan a esas elecciones y la oposición las gane. Y tengamos un presidente opositor, entre comillas, que tenga que actuar y trabajar dentro de las normas chavistas, con instituciones chavistas, con padrinos allí de ministros de la defensa o jefe del ejército, con Diosdado Cabello, jefe de quién sabe qué vaina, de la constituyente permanente, con Maduro, es que va a ser una gran... Mire, no les extrañe porque aquí a lo que huele es a desgracia. Bueno, comenzamos hablando de cosas positivas y terminamos entonces en el peor de los escenarios. Vamos a ir a la pausa. Lo lamento ser tan nube negra, lo lamento, Leomar, no tengo otra. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mira, el carro no anda.
Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va y tenemos, Daniel, algunos comentarios. Lore Espinosa dice, bravo Daniel, estás más claro que los lentes de aumento. Patri Polán dice, algo debemos hacer por lo menos para no morir como las cucarachas. Bueno, Patri, las cucarachas quizás son ni siquiera el insecto, sino el ser viviente, el reino animal más resistente que existe, porque se ha dicho siempre que sobrevivieron a la bomba atómica. Entonces, si somos como las cucarachas, quizás vamos a aguantar esta y muchas más, ¿no? Iraida, ¿cómo se dice cucaracha en alemán? ¿Cómo? Craquerlake. Craquerlake, ¿verdad? Es como Dice, imponente. entonces, claro, es una cosa que tiene idioma alemán, porque no es lo mismo que yo te diga que hay una cucaracha en el cuarto, que yo te diga hay una craquerlake. Ya nada más con la palabra tú te asustas. Te asusta. Iraida Velázquez, bendito el internet que se va y viene con toda la programación de RCR. Dice que al único que no se le cae el internet es a Chugo, no sé. También dice por aquí. La gente sí es insidiosa, vale, metiéndose con Chugo. María Maxey también nos saluda. Leonardo Weir dice, Zapatero es la corriente del PSOE que tiene el poder de mando en España. Esto es cierto, Leonardo, lamentablemente siempre lo hemos dicho, el PSOE que queda no es el PSOE, y tú lo ves en las declaraciones públicas de Felipe González, sino es el PSOE de Zapatero. También saludamos a Janet Telles, que nos dice por acá, nos habla de Italia. Argenis Gómez, la cuestión no es que se lancen elecciones, la cuestión es que vuelvan a votar por ello. Esa es la mayor sinvergüenzura de todo esto. Saludos desde Filadelfia, Estados Unidos, a Ketika Pérez, Fernando Arévalo, saludos de Santiago de Chile también. María Freijero dice, Guaidó está contando la realidad de Venezuela y las cosas de Estado no se dicen. Bueno, ha comunicado algunas cosas, ¿no? También Hugo Duarte ya se ha develado que sí existían opositores vendidos, traidores, falsos opositores, que negaban antes que esto fuese así. El tiempo nos dio la razón, pero ellos se lo pasan negando todo. Hernán Patiño dice, Guaidó, traidor, investiguen en Venezuela. Nos dice acá, nos habla de otro programa. Eduardo Olivares, si hay elecciones debemos todos los radicales votar por la basura que presenta el chavismo. No, eso sí que no, mi hermano. No, yo no voto por el chavismo, no, ni que me den el soborno que le dieron a Parra, ni que me den ese soborno, voto yo por el chavismo. Puede ser. ¿A quién se me parece Parra desde ayer, chico? ¿A quién, vale? ¿Tú te acuerdas de Pepe Le Pew? El zorrillo, claro, que hablaba francés. El zorrillo apestoso. Que tenía un mechón, cierto, vale, tenía un mechón blanco, igualito a Pepe Le Pew. Igualito, es Pepe Le Pew. Mira, Neomar, creo que es necesario que nosotros indiquemos acá algo que debe decirse. Hoy se está conmemorando con motivo de la liberación
del campo de concentración de Auschwitz. Se cumplen 75 años de esa liberación y hoy se conmemora ese hecho con el Día de Recuerdo del Holocausto. Y quería decir dos cosas. Número uno, Auschwitz, como dice la nota que me envía la gente del Diario Judío, Auschwitz es el lugar donde fueron cometidos más asesinatos en masa en la historia de la humanidad. Según diferentes fuentes, ahí llegaron a estar internadas 1.3 millones de personas, 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000. Es decir, hubo solamente un poco más de 200.000 personas que se salvaron. ¿Ok? El 90% de quienes estaban allí eran de origen judío. Los prisioneros fueron asesinados en los crematorios, fallecieron debido a las condiciones inhumanas de trabajo, hambre, frío, epidemias o experimentos. Pero hay algo que yo quiero resaltar en todo esto, que es este número. De los 1.3 millones de reclusos que había en Auschwitz, 234.000 eran niños. El día de la liberación del campo, solo quedaban 611 niños. Cuando yo estuve en el Museo del Recuerdo del Holocausto en Israel, la parte más conmovedora y que yo jamás en mi vida voy a olvidar es la parte donde te hacen, que es el recuerdo de los niños muertos durante el Holocausto. Y yo digo esto precisamente ahora porque yo lamento muchísimo la muerte de una estrella como Kobe Bryant. Me parece que es una cosa horrible, sobre todo por un accidente aéreo que a mí siempre me conmueven. Pero yo no he visto en las redes sociales venezolanas una conmoción como la de Kobe Bryant, que es válida y legítima con respecto al caso de los niños que murieron quemados mientras cazaban conejos en un cañaveral. Anda rodando por las redes sociales el caso de un niño trujillano que fue abandonado por su mamá en un terminal de pasajeros. Al niño tuvieron que llevarlo a un albergue, que más que un albergue es una cárcel para menores. ¿Quién sabe a su suerte? Y eso es lo que nos enteramos. No quiero imaginar de las cosas de las que no nos enteramos. Y yo todo esto lo digo por una simple y sencilla razón, porque una cosa tiene que ver con la otra. Usted sabe que hay un régimen asesino y criminal cuando usted ve la forma como se trata la infancia. Y no hay un régimen asesino y criminal si no hay una sociedad indolente. Y nosotros no podemos seguir siendo una sociedad indolente, porque ninguna sociedad sana permite que, como ocurrió aquí en Alemania y aquí en Europa, 234.000 niños en un campo de concentración desaparezcan y que la gente pase 10 años sin decir ni frente a esa situación. Y de eso se está intentando liberar este país donde yo estoy. Y han pasado 75 años y todavía tratan de liberarse de eso. ¿Cuántos años nos va a tocar a nosotros liberarnos de la indolencia frente a lo que está pasando con nuestros niños en Venezuela? Creo que es importante hacernos esa pregunta. Así es. Nos despedimos por el día de hoy. Les agradecemos sobremanera, a pesar de las dificultades y de los avatares que hemos tenido hoy para mantener la estabilidad en la comunicación, que nos hayan acompañado. Les pedimos por favor encarecidamente que lo hagan nuevamente el día de mañana, cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Que sea pues hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente.